Acompáñenme a Juan 11. Estaremos en los versículos 17. Leeré hasta los versículos 37, todo el camino hasta el 37. Wow. Pero es más probable que terminemos alrededor del versículo 30 o 31. Así que versículo 17 de Juan 11. Esta es la palabra de Dios infalible, inerrante e inspirada. Versículo 18. Cuando Jesús llegó, encontró que ya había estado en la tumba 4 días. Ahora Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 2 millas de distancia, y muchos de los judíos habían venido a María y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Por lo tanto, cuando ella oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. María le había dicho a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María le dijo: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Cuando ella dijo esto, se fue y llamó a María, su hermana, y le dijo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Y cuando ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Ahora bien, Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba todavía en el lugar donde María estaba. María lo había encontrado cuando los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, al ver que María se levantó rápidamente y salió, la siguieron, suponiendo que iba de nuevo al sepulcro a llorar allí. Por lo tanto, cuando María llegó y donde estaba Jesús, lo vio y cayó a sus pies. Ella le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió profundamente en el espíritu y se turbó, y dijo: ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos decían: ¿no podía este hombre que abrió los ojos del ciego haber evitado que este hombre también muriera? Ora conmigo. Padre, nosotros miramos en tu palabra y vemos cosas tan gloriosas, vemos el carácter de Cristo y todos los propósitos que has cumplido. Señor, mientras nosotros somos meras moscas en la pared, en cierto sentido, para poder ver estas conversaciones y entender estas cosas, Señor, estas solo vienen del trabajo de tu Espíritu Santo. Así que oro ahora para que nos enseñes, Señor, que podamos ver a nuestro Cristo, nuestro Salvador, cómo trató con las personas y cómo trata con nosotros. Señor, haznos crecer, Señor. Haz que entendamos estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de este mensaje es Las hermanas y su Salvador. Las hermanas y su Salvador. Al considerar este maravilloso capítulo, como lo consideramos la semana pasada, y la entrada a este capítulo fue la semana pasada, los versículos 1 al 16, y comenzamos a ver este puente hacia los últimos días de nuestro propio Salvador. Dios mío, muy presto a estar en el ojo de un huracán. La calma antes la tormenta. Y Jesús, y lo que realmente hará al resucitar a Lázaro en este capítulo, será muy parecido a un rayo en medio de esa tormenta, un rayo del cielo que encendería
para algunos la fe y para otros la ira. Y eso pondrá en marcha el plan definitivo, o lo que siempre ha sido el plan definitivo del Señor desde la eternidad pasada, que Cristo morirá. Así que con mucha precisión y cuidado, Jesús comienza a preparar a sus discípulos e incluso a esta familia, la familia de Lázaro. A Jesús amaba a esta familia, ¿verdad? Eso es lo que dice en el versículo 5. Dice, ahora Jesús amaba a María y a su hermana y a Lázaro, y ellos se convierten en una parte central de esto. Toda esta narrativa y forman parte de lo que Jesús quiere hacer. Bueno, al final Él los resucita de entre los muertos. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? En el versículo 4 dice esto. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea glorificado en ella. ¿En qué? En la muerte. ¿En qué más? En la mañana. Y el dolor. El versículo 15 nos señala en la misma dirección. Dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, cuando Él estaba vivo, para que ustedes crean. Este es el propósito. Esto siempre ha sido así. Creo que también mirando en tu propia vida, esto ha sido el caso en tu propia vida. Todo lo que ha sucedido en tu vida, ya sea bueno o malo o como lo definas, ha sido una forma de Dios llamándote. Así que, a modo de introducción, aún pongamos en contexto nuestra parte de este capítulo. Entonces se envió un mensaje a Jesús. ¿Recuerdas esto, verdad? En el versículo 3, las hermanas avisaron, Señor, el que amas está enfermo. Este mensajero va a ellos y dice, Lázaro está enfermo. Para cuando el mensajero llegó a Jesús, muy probablemente, Lázaro había estado muerto por 2 días. ¿Y por qué sabemos esto? Porque Jesús esperó 2 días más. Y vemos en el versículo 6, eso es exactamente lo que sucede. Él escuchó que estaba enfermo y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así que para cuando llega, han pasado 4 días. Versículo 17, mira el versículo 17, estableciendo la escena aquí. Así que cuando Jesús llegó, encontró que ya había estado en la tumba por 4 días. No hay discusión aquí sobre si está muerto o no, ¿verdad? Sabes, tienen los argumentos de estos liberales, entre comillas, teólogos, no teólogos. Me hablan de que Lázaro no estaba realmente muerto. Era como la teoría del desmayo. Estaba en coma o algo así. 4 días. No, está muerto. Nos dice dónde está el funeral en el versículo 18. Ahora, Betania estaba cerca de Jerusalén. Aquí es donde estaba ocurriendo el funeral, a unas 2 millas de distancia, a 2 millas al este de Jerusalén, en el lado este de Jerusalén, que está cerca del Monte de los Olivos, lo suficientemente cerca de Jerusalén como para que hubiera un peligro, ¿verdad? Este es un peligro donde está Jesús. No está tan lejos de donde están sus enemigos. Y esta Betania, al otro lado del Monte de los Olivos, está en el mismo camino que viene de Jericó. Así que si puedes imaginarlo, está cerca de la Pascua. Él está en Betania, entre Jericó y Jerusalén, y la gente está en este convoy hacia Jerusalén para la Pascua. Cientos de miles de personas están llegando a Jerusalén. Esta enorme procesión. No es como si Jesús estuviera en este momento teniendo un encuentro privado con esta familia que son hermanos, pero no es muy privado debido a todo lo que está sucediendo en este tiempo.
Así que aquí vemos, mira el versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Así aquí vamos. En medio de esta tragedia, estos fariseos, cuando dice judíos, se refiere a los fariseos, vienen a consolarlas. Los mismos fariseos que los discípulos mencionaron en el versículo 8, los discípulos le dijeron, Rabí, los judíos hace poco intentaban apedrearte, ¿y vas a ir allí de nuevo? Estos son los mismos judíos del versículo 19. Así que pienso, imagina por ti mismo lo que está sucediendo, que estos fariseos han aparecido para consolar a Marta y María. Estos falsos pastores. No está lejos. Estamos solo en el capítulo 11. El capítulo 10 nos habla de estos sacerdotes autojustos y opresivos de Jerusalén. Están consolando a Marta y María. ¿No ese es un gran signo de interrogación? Recuerda, los judíos dijeron de ellos, pasa, una página al capítulo 10. Mira el versículo 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es un ladrón y un salteador. Está hablando de ellos. Está hablando de ellos. El versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escuchan. Versículo 12. Él era un asalariado. Hay otra descripción de ellos. Y no, un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Ese es el corazón de estos falsos pastores. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ese es el verdadero pastor. Mira el versículo 24. Y los judíos se reunieron alrededor de él y le decían, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Ahora lo están interrogando. Versículo 25. Los judíos le respondieron, te lo dije, y no creéis las obras que hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Os he dicho suficiente. No escucháis porque sois falsos pastores. Sois ladrones. Sois salteadores. Sois asalariados. Versículo 31. Dice que los judíos recogieron piedras de nuevo para apedrearlo. Esa fue su respuesta. Eso es lo que había en lo profundo de sus corazones. Mira el versículo 39. Dice, por lo tanto, buscaban de nuevo apoderarse de él y él se les escapó de las manos. Esta es su interacción. Esta es nuestra entrada al capítulo 11. Este es quien ha llegado para estar alrededor de Marta y Marta. No sé cómo te sentirías, pero te diré esto. Sé que soy un subpastor de Cristo. No soy el gran pastor. Él es el buen pastor. Él es mi pastor. Pero si fuera a una casa con alguien que estuviera de luto y encontrara que había algún tipo de testigo de Jehová tratando de consolar a un miembro de esta iglesia, me causaría algo de enojo. Y verás esto más adelante, que esta es una especie de imagen de lo que realmente está sucediendo aquí. Aparecieron para intentar hacer que ser consejeros falsos. Ser consejeros falsos para estas mujeres que están de luto. Y durante 4 días dando ¿qué? Dando orientación falsa. Pero no, el verdadero pastor, el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11. El buen pastor llegará. El pastor de Marta y Marta, e incluso Lázaro en la tumba. Sabes, tal vez las intenciones, mira, tal vez las intenciones sean buenas o correctas. Puedes decir, bueno,
Tal vez no estén allí por estas malas razones. Bueno, ya sabes, sus palabras los acusan. Sus palabras los acusan. Mira el versículo 37 en el capítulo 11. Esto es lo que dijeron, esto es lo que algunos de ellos dijeron. Algunos de ellos refiriéndose a los, en el contexto están hablando de los judíos en el versículo 36. Así que algunos de los judíos. Así que los judíos diciendo, y luego en el versículo 37, algunos de ellos decían, los judíos, nuevamente, los fariseos, ¿no podría este hombre que abrió los ojos del ciego haber evitado que este hombre también muriera? ¿Escuchas la burla? Lo llaman a hombre. ¿Recuerdas eso? Ni siquiera pronuncian su nombre. Lo han hecho antes. Mira en el capítulo 9. Esto es lo que quiero decir cuando sus palabras los acusan. Capítulo 9, versículo 16. Por lo tanto, algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Este hombre, ni siquiera dicen su nombre. Versículo 29 dice, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero en cuanto a este, hombre, ¿escuchas el desdén? Don nadie. Su reacción será reveladora. Estas mujeres, Marta y Marta, me temo que han sido afectadas e infectadas por su enseñanza. Lo grandioso es que el gran pastor y él arregla todas esas cosas. Él corrige esas cosas. Así que realmente solo quiero hablar de 3 personas. Y los 3 puntos son solo 3 personas en mi sermón. Son Marta, a Marta y los judíos. Eso es todo. Los 3 puntos son Marta, Marta y los judíos. Y podríamos aprender mucho. Quiero decirte algo. ¿Podrías identificarte con dos o todas estas personas? Y quiero que de alguna manera te vuelvas, míralo. De esta manera, ve a Lucas capítulo 10 para que tengamos una introducción a Marta y Marta. Vemos esto. Esta es la primera vez que oímos hablar de Marta y Marta. Capítulo 10, Lucas 10, versículo 38. Capítulo 10, Lucas 10, versículo 38. ¿Recuerdas esto? He escuchado muchas veces un sermón sobre esta porción de las Escrituras y ha sido malinterpretado y destrozado. Déjame decirte, no es tan profundo. La palabra de Dios es profunda. Es profunda, créeme. Pero la lección aprendida no es tan profunda. Es simple y debería serlo, ¿verdad? No se supone que sea confuso. Pero vemos esto. Por ejemplo, veamos una introducción. Veamos quiénes son Marta y María. Quiero saber. Entonces llegan aquí. Mira el versículo 38. Entonces, mientras viajaban, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Así que conocían a los judíos, ¿verdad? Lo conocían lo suficientemente bien como para mostrarle hospitalidad, pero ahora mismo, en este punto, no sabemos cuánto saben sobre los judíos, lo cual está bien. Pero sabemos esto, que inmediatamente cuando Jesús entra en su casa, no es la primera ni la última vez que se va a quedar en la casa de Marta, María y Lázaro. Esto no se convierte en algo natural que esta familia sea tan hospitalaria, tan amable, tan encantadora. ¿Y qué hace Jesús? Me encanta esto porque, al igual que en cualquier otro momento, en cada parte de las Escrituras, Él entra en una casa e inmediatamente comienza a enseñar. Mira el versículo 39, dice ella, tenía una hermana llamada Marta, que estaba sentada a los pies del Señor y escuchando su palabra. Así que ella está sentada allí, absorbiéndolo todo. ¿Sabes? Lo está asimilando todo. Y vamos a conocer, sabemos un poco sobre Marta.
Ella encuentra lo que es importante y lo agarra con ambas manos, con todo su corazón y toda su mente. Ella quiere escuchar todas las palabras que Jesús tiene que decir, pero Marta, el versículo 40 dice esto, pero Marta estaba distraída con todos sus preparativos. Y ella a él y dijo, Señora, no te importa. Déjame hacer una pausa rápida. Cuando abres y dices, Señor, y luego lo siguiente que sale de tu boca es, no te importa. ¿Hay algo mal contigo? Esto no está bien. Ella, Shaw, comienza de esta manera. Ella dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado hacer todo el servicio sola? Dile que me haya ayudado. Wow. Señor, no te importa. Famosas últimas palabras. Sabes, este tipo de hermana en la iglesia, ¿verdad? Sé que la conoces, yo la conozco. Ella es un carácter fuerte, el tipo de mujer que va, ¿verdad? La que es, yo diría esto es, Shian se preocupa más, atiende más a los platos que a la mujer que está en su casa. Ella atiende la alfombra mientras la aspira. Sabes, no sé si has estado en esa casa antes. Yo he estado en esas casas antes. Todavía hay gente allí y ves a una mujer aspirando y hay como 30 personas en esa casa. ¿Por qué estás aspirando? ¿Qué estás haciendo, Marta? En la cocina, lavando los platos, haciendo todo tipo de otras cosas. Hay cosas que hacer. ¿Quién las vas a hacer? Tú no las vas a hacer. Así es como ella piensa. Ella es como, Marta no las está haciendo. Casi podría adivinar que Marta es la hermana mayor, ¿de acuerdo? No nos lo dijeron, pero probablemente Marta es la hermana mayor. Las fortalezas de Marta. Escucha, las fortalezas de Marta serían correctas y buenas en el momento adecuado. ¿Me entiendes? No quiero que pensemos eso, porque Marta estaba yendo de un lado a otro, haciendo todas estas otras cosas en preparación y mostrando hospitalidad, tal vez preparando las comidas, todas estas cosas, que estaba haciendo algo incorrecto. No, ella estaba haciendo lo correcto en el momento equivocado. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? El Eclesiastés dice eso, ¿verdad? Así que en este momento vemos un poco el carácter de Marta. Él nos dice además, mira el versículo 41, pero el Señor le respondió y le dijo, Marta, Marta, hombre, ya sabes, si digamos que eres un padre y piensas en esto, cuando tu mamá o papá tiene que decir tu nombre 2 veces, sabes que estás en problemas, ¿verdad? ¿Sabes que estás en problemas cuando tu mamá dice tu nombre completo? Así que Jesús es como Marta, Marta. Estás preocupada y molesta por tantas cosas, Marta. Tantas cosas, tantas cosas que defenderías que, bueno, necesitan hacerse. Pero ahora, versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Esto es maravilloso. Quiero decirte algo porque Jesús estaba diciendo que una cosa te está señalando a ti y a mí. Lo más importante en tu vida. Él dice, pero solo hay una cosa que es necesaria. Que era que ella estaba escuchando las palabras de Cristo. Puede que tengas muchas cosas que hacer a lo largo del día. Tienes toda una lista de compras, una lista de tareas, una lista de cosas por hacer, ¿verdad, hombre? Tienes un montón de cosas.
Pero ¿sabes qué debería estar en la parte superior de tu lista? ¿Sabes qué debería estar en el medio de tu lista? ¿Y sabes qué debería estar al final de tu lista? Que yo escucharía la palabra de Dios. Porque todas esas cosas no importarían si las estás haciendo por la razón equivocada. Él dice, Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No vas a quitarle esto, Marta. Por mucho que no estés de acuerdo con lo que está pasando ahora mismo, no puedes quitarle esto, porque la palabra de Dios permanece y ella eligió bien. Las fortalezas de Marta son correctas y buenas, pero en el momento equivocado. Regresa a Juan 11. Ahora que tenemos este personaje, lo llaman referencia de carácter del mismo Jesús, ¿verdad? Mira el versículo 20. Marta, por lo tanto, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero Marta se quedó en la casa. Escucha, ella se entera de que Jesús regresa. Marta no lo hace y no puede esperar, ¿verdad? ¿Ves esto? Ella hace eso y no puede esperar a que Jesús llegue. Deja a Marta en la casa. No podía esperar. Me encanta cómo ella es una imagen de muchos de nosotros. Él está regresando. ¿Por qué no esperas? No, Marta. Ella es de ir. Ir. Él está regresando. Necesito salir corriendo, no sé, correr 2 millas para encontrarme con él donde sea que venga. Ella hace. ¿Sabes? Intentamos hacer eso, ¿verdad? En el plan de Dios intentas adelantarte a Él. ¿De qué estás hablando? Adelantarte a Él. El Señor está en la eternidad. No puedes adelantarte a Él. Las cosas van a suceder como Dios quiere que sucedan. Y no puedes cambiar eso. El hecho de que ella fuera y realmente lo encontrara en algún lugar a mitad de camino no era una señal de su sumisión. ¿Entiendes eso? Era una señal de desconfianza. Era una señal de adelantarse a algo e intentar ser soberano. No lo eres. No eres soberano sobre tu vida en ningún momento, ahora o en el futuro. No importa. Pero ella va, porque como muchos nosotros, Dios todavía está obrando en ti, ¿verdad? No estás completamente santificado, ¿verdad? No estás completamente cambiado, ¿verdad? La imagen de Marta me da algo de alegría. Eso como estoy bien cuando hago este tipo de cosas tontas. Cuando no sé lo que Dios está haciendo y decido por mí mismo que voy a hacer que algo suceda, sí, ella va y reacciona a esta prueba. No se detiene a orar, no considera estas cosas, pero alcanza a Cristo. ¿Recuerdas? Lucas 10. Dime que esto no suena como Lucas 10, versículo 21. Marta entonces le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes quién tenía más fe que ellos? ¿Recuerdas al centurión? Mi hijo está enfermo, Jesús. Está al borde de la muerte. Él le dice, ¿cómo? ¿Iré contigo? Parafraseando, solo te voy a contar la historia. Él va, iré contigo. Él dice, no. El centurión dice, con una palabra, sé que puedes sanarlo, no tienes que venir conmigo. Y Jesús sana a su hijo. Estas mujeres estaban más cerca de Jesús, sin embargo tenían menos fe. ¿Sabes? ¿Ves esto? Él va, tienes esta idea en su cabeza, podía estar dando vueltas en su cabeza.
Dice, bueno, enviamos por ti, Jesús. No enviamos al mensajero para que regresaras. Te lo dijimos. Te dijimos que él estaba enfermo. Te dije, ese es el que amas, Jesús. Sin embargo, Marta se da cuenta, me encanta esto, se da cuenta y se recuerda a sí misma la profunda teología, las cosas profundas que sabe sobre Jesús. De nuevo, ¿no te anima esto? Si hubieras estado aquí, él no habría muerto. Y luego esta transición a corregirse. Con sana doctrina, para que esa doctrina y teología informen sus sentimientos, no al revés. Esta enseñanza que había venido del Señor Jesús. ¿Sabes? Sí, estuvo mal como respondió, al menos, pero al menos tal vez incluso solo extraño que lo llamara Señor y luego lo reprendiera. Pero nuestro Señor es misericordioso, ¿verdad? No le grites. ¿Sabes? Has visto esto, ¿verdad? Has visto que esto sucede en funerales antes. ¿Ves la forma en que la gente reacciona en los funerales y cómo lidian con la muerte? ¿Sabes? He visto esto mucho cuando falleció mi mamá. ¿Sabes? He visto eso, los que tenían una base sólida, de verdad, de la palabra de Dios, sabían lo que era lamentar. Eso era una forma de adoración y de honrar al Señor. Y luego los que no estaban informados tenían, yo diría, simplemente una forma fea de lamentar. ¿Sabes? Les faltaba tanta verdad bíblica. Llegaban incluso al punto de preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te los llevaste? ¿Sabes? Un cristiano no diría eso por falta de conocimiento de la Biblia. Un cristiano diría eso por falta de no conocer la Biblia. Nadie se va, escucha, nadie se va de esta tierra demasiado tarde o demasiado temprano. ¿Entiendes eso? Hebreos 9:27 dice esto. Dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Está establecido, tienes una cita. Solo Dios conoce tu cita, el día que dejas esta tierra. Mira el versículo 22, todavía hablando aquí sobre Marta y mira cómo corrige su propio pensamiento. Aún ahora sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sé quién eres, Jesús. Sé lo que puedes hacer y sé que la relación que tienes con el Padre es que tú y el Padre son uno. Sé esto. Jesús, en medio de esta muerte de Lázaro, enseña a Marta. Y esta conversación tendrá un valor eterno en su vida y en la nuestra. Mira lo que dice, lo que Jesús le dice a ella. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta responde nuevamente con una escatología correcta. Su comprensión de las últimas cosas, los últimos días, es correcta. Ella dice esto en el versículo 24, dice, Marta le dijo, sé que él resucitará en la resurrección en el último día. Sé esto. Me gusta esto porque parece que en este punto Marta ha aprendido la lección de Lucas capítulo 10. Ha estado escuchando a Jesús y lo que él dice sobre la resurrección. Ha estado escuchando la promesa de todos los creyentes al final. Ella confía en él. Él ha estado hablando de esto
Mira Juan capítulo 5. Porque esta es tu esperanza, iglesia. Esta no es solo la esperanza de Marta, sino que también es tu esperanza. Y él dice esto en Juan 5, mira el versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así. También el Hijo da vida a quien Él quiere. El poder de la vida y la muerte están en manos cristianas. Al final, Él resucitará a todos los que le pertenecen. Mira el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque viene una hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, aquellos que hicieron buenas obras a una resurrección de vida y aquellos que cometieron malas obras a la resurrección de juicio. Los que creen y los que no creen. Mira el capítulo 6, versículo 39. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado y no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el último día. Esa es la resurrección. De eso hablaba el Antiguo Testamento. Daniel 2, versículo 2. Los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Estos para vida eterna, pero otros para vergüenza y desprecio eterno. Verás, el alma vive para siempre. No me importa si eres creyente o no creyente. Si mueres como, no creyente, tu alma no muere. Va directamente al infierno y sufre la muerte cada día por la eternidad. Y para un creyente, tu alma vive y vive para siempre. Y en completa dicha y adoración. Esa ha sido la promesa. Ve al Salmo o C6. Para un poco simplemente abrir este punto un poco más sobre la resurrección. Salmo. Dices, mira el versículo 10. Ya que, sabes, los saduceos dirían que esto no era cierto. Ya sabes, los líderes religiosos de ese día, los fariseos y los saduceos. Ya sabes, la única diferencia entre los fariseos y los saduceos no creían en la resurrección. Por eso se les llama los saduceos. Ese es un mal chiste de papá, lo siento. Primero es esto, mira el Salmo 16, versículo 10. Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la resurrección. Mira el capítulo 17, versículo 15. En cuanto a mí, contemplaré tu rostro en justicia, me satisfaré con tu semejanza cuando despierte. Resurrección. Habla de ello en Job 19. También tienes que ir allí. Puedes referenciar eso más tarde. Job 19, versículos 25 al 27. Isaías 26, versículo 19. Pero vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 15. Y veamos lo que Pablo tiene que decir sobre esto también. 1 Corintios 15, versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo perecedero. Se levanta un cuerpo imperecedero. Este es tu fin, iglesia. Este es tu fin, que sería resucitado en gloria con tu Salvador. Así que cuando Marta, volviendo a Juan 11, cuando Marta habla de estas cosas, ella escribe, dice en el versículo 24 que Él resucitará de nuevo en la resurrección de los últimos días. Pero aún así, escucha Marta, tenía razón, pero también estaba equivocada. Déjame explicarte eso. Porque Jesús está hablando, en este pasaje está hablando del aquí y ahora. ¿De qué está hablando? Es solo la muerte física. Es solo que va a resucitar a Lázaro de entre los muertos.
No, no es solo eso. Sabemos esto porque mira lo que dice a continuación. Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Jesús, una vez más, lo que hace, escucha, emplea el nombre de Dios, el tetragramaton, cuando dice yo soy, él, IH, WH, el nombre de Dios, el nombre que fue dado a Moisés en Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente, lo dice de nuevo. Esta es la quinta declaración de yo soy en el Evangelio. Al decir esto, le está diciendo a ella. Escucha, no estoy hablando solo de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Recuerda, Efesios 2, todos estaban muertos en delitos y pecados. Génesis 3, la caída del hombre. Todos los hombres murieron porque Adán desobedeció a Dios y todos los hombres murieron ese día espiritualmente. Jesús proclama esta verdad inmediatamente antes de que resucitara a Lázaro. Verás, las afirmaciones de Jesús no eran vacías. Hizo una afirmación y luego tomó acción. Recibirá pronto una imagen real de una vida resucitada. Él dice, el que cree vivirá. Mira el versículo 26. Solo las primeras palabras me animan. Dice, y todo aquel que vive, me encanta eso. Todo aquel que vive, escúchame, escucha lo que estoy a punto de preguntarte ahora mismo. Dice todo aquel que vive, estás vivo ahora mismo. ¿Tienes pulso? ¿Ese eres tú? Esta es la esperanza del llamado del Evangelio, que si tienes vida en tu pecho ahora mismo, si estás vivo, entonces el Evangelio es una esperanza para ti ahora mismo. Todo aquel que vive, eso no excluye a nadie. Él dice, todo aquel que vive, pero ¿es eso suficiente? Es suficiente para ti vivir. Porque hemos visto esto antes. La gente muere y de repente, RC. Sproul lo expresa de esta manera. Él dice que cuando vas a un funeral, parece que la gente empieza a hablar de la justificación por la muerte. Porque todos hablan del difunto de manera positiva, ¿verdad? Podrían haber sido un desgraciado. Y tú piensas, oh Dios mío, era un tipo tan genial. Como, ¿sabes? Una vez me compró un perrito caliente. Es un santo, ¿sabes? Pero eso no es suficiente. No es suficiente que vivas y mueras. Eso no es lo que dice versículo 26. Dice, todo el que vive y cree en mí, y cree en mí. Eso es una exclusión ahí mismo. Y Él promete, dice, nunca moriremos. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa de nuestro Salvador infinito? Pero Jesús ahora te habla a ti. Y a mí, mira la última parte del versículo. Podría decirte la verdad. Podría explicártelo. Podría decirte que Jesús bajó del cielo, se encarnó, vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria, resucitó de entre los muertos y ahora se sienta y reina en su trono en el cielo. Pero a menos que te haga esta pregunta, como Él la hizo, no importa. ¿Tú crees esto? Escucha lo que no dije. No dije, ¿tu abuela cree esto? ¿Tu papá cree esto? ¿Tu esposa cree esto? ¿Tu esposo cree esto? ¿Tu pastor cree esto? ¿Tu anciano cree esto?
No me importa. ¿Tú crees esto? Nadie entra al cielo en multitud. ¿Entiendes eso? Todos entran de manera singular. Y Él te dice, la entrada al cielo es, ¿tú crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida y que está dispuesto y es capaz de salvarte y perdonarte? ¿Tú crees esto? Tu respuesta, escucha, tu respuesta debería ser como dijo Marta. ¿Entiendes esto? Que no hay otro camino. No entras en la salvación de ninguna otra manera. No vienes a Cristo por ninguna otra razón que no sea Cristo. Pero ella dice esto. Ella le dijo, sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, incluso el que viene al mundo. ¿Sabes? Me encanta esto porque mira, a Cristo se le acusa de cosas realmente estúpidas. Una de las cosas más estúpidas de las que se nos acusa es que disminuimos a las mujeres. Déjame decirte, ahora mismo estoy a punto de exaltar a Marta. Esta fue una confesión mayor que incluso la de Pedro. Pedro dijo lo que dijo. Lo entiendo. Sabes, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero la declaración de Marta es mucho mayor. Mira lo que ella dice. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir. Estos títulos, tú eres el Mesías. No eres solo el Mesías, también eres el Hijo de Dios, unido a Dios. Y luego les dice, el que ha de venir, él va al que fue prometido. Desde el Antiguo Testamento, el que fue prometido, desde la eternidad pasada, esto es lo que ella dice. Esto es lo que debes confesar si quieres ser salvo. Si te sientas frente a mí y sé que estás vivo porque te estoy mirando, entonces tienes esta esperanza puesta delante de ti, de que creerías. Veamos a Marta ahora. No hay mucho que decir, pero quiero llevarte un poco a través de esto. Marta, versículo 28. Cuando ella dijo esto, esa es Marta, y ella había dicho esto, se fue y llamó a Marta, su hermana, diciendo correctamente, el maestro está aquí y te llama. Y cuando ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Marta, está completamente pensada y ahora es el turno de Marta, ¿verdad? Y su boca estaba cerrada, y no de una manera mala, de una buena manera. No hay nada más que Mary tuviera que decir. Ella va y se casa, notas que ella lo hace en secreto. Recuerda cómo comencé todo esto sobre Jesús y porque en secreto, bueno, notamos en el verso 31 que Jesús está en la casa. ¿Lo ves? Jesús todavía está allí. Y quizás por eso, entonces mucho lo que está pasando, esta tradición judía, la tradición judía para los funerales en el primer siglo, este funeral duraría 7 días. 7 días. Comían y rezaban y leían de la Torá. Así que cuando Mary se fue rápidamente, asumieron, como dice, que ella volvería a la tumba. Era costumbre hacer eso a veces en estos 7 días. Verso 30. Si te fijas, dice que los judíos la siguieron y cuando Mary aparece, recuerda, aún no están en la tumba. Ella va hacia donde está Jesús. Todavía están regresando a ellos. Este es el verso 32. Dice, por lo tanto, cuando Mary llegó a donde estaba Jesús, lo vio y cayó a sus pies, diciendo,
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que, en un sentido de verdadera humildad y profundo dolor, ella cae a sus pies. Y vemos este comentario, vemos, Señor, si hubieras estado aquí, me pregunto de dónde sacó eso, ¿verdad? No fue Mary, ¿verdad? Ella no dijo eso, pero Jesús no repetirá la lección de nuevo. Él pasará a la acción. El verso 33. Cuando Jesús, por lo tanto, la vio llorando, y el Jesús que vino con ella también llorando, él se conmovió profundamente en espíritu y se turbó. Este convoy está llegando y Juan nos dice que Jesús está como asimilando todo esto. Dice Jesús, por lo tanto, y claramente dice que vio el llanto de María. Y su llanto, en griego, y esa palabra, significaba como, y lamento, era un dolor profundo. Y luego también dice que Jesús y estos son los fariseos, también están lamentándose y llorando. Dice, después de ver esto, se conmovió profundamente en espíritu y se turbó. Esto es creo que esta es una mala traducción. La palabra profundamente conmovido es una palabra en griego y no significa lo que pensamos que significa. Cuando se dice profundamente conmovido, pensaste que tenía que ver también con el mismo tipo de llanto, pero esa no es la palabra que se usa para describir cómo está reaccionando Jesús. Este profundamente conmovido se queda corto del verdadero significado. La palabra significa enojado. La palabra significa indignado. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué Jesús siente esto dentro de sí mismo? Bueno, te diré tres cosas por las que creo que esto está sucediendo. Una, muestra su humanidad. Aunque estaba enojado, Jesús no pecó. No te equivoques con eso. Jesús es sin pecado, ni siquiera es capaz de pecar, pero muestra su humanidad, que siente una profunda ira. Ni siquiera hemos averiguado por qué, pero escucha, él siente en ese momento una profunda ira, después de ver a María y después de ver a Jesús llorando. Está molesto. En segundo lugar, sabe que el duelo de María es realmente genuino y por amor. Él lo sabe, así que no puede estar enojado por eso. En tercer lugar, esto es lo que creo que realmente le enoja. Jesús está enojado y perturbado por la hipocresía que muestra Jesús, porque lloran hipócritamente, lloran en su incredulidad obstinada y testaruda. No son auténticos en ese momento, pero sabemos que este es ese llanto, porque tarde vemos que Jesús lloró, ¿verdad? El versículo más corto de la Biblia, y su llanto fue diferente. Ni siquiera podemos llegar a eso ahora mismo. La próxima semana, su llanto fue diferente. No fue hipócrita, ¿sabes? Hay una consecuencia para el pecado y la incredulidad. Puedo decirte ahora mismo que en ese momento Jesús estaba enojado por el hecho de que había tanta incredulidad a su alrededor. Y luego probablemente estaba muy perturbado y preocupado por las consecuencias reales de la muerte y el pecado. Así que nos dice
está molesto. ¿Qué es lo que podemos hacer para que el Salvador, el Hijo de Dios, no se sienta molesto o preocupado por ti? Regreso al versículo 26. ¿Crees esto? En tu carne la Biblia dice que no puedes agradar a Dios, pero Dios en un instante podría transformar tu vida para que tu vida sea para su gloria y honor, porque has llegado a creer. Y para la iglesia, este es nuestro pilar, esta es nuestra fundación, nos mantenemos en la obra de Cristo. Y creemos esto, ¿verdad? Y un día vivirás con Él en completa paz. No más lucha con el pecado, no más muerte, no más tristeza. Él dice que en un día enjugará toda lágrima, porque así es nuestro Dios. Ese es su carácter. Está conmigo en nosotros y ante ti, sabiendo que nuestra única esperanza está en ti, que cada día muestras tu bondad y gracia en nuestras vidas. Nos hablas continuamente a través de tu palabra. Nos llamas a una entrega total y oro ahora para que fortalezcas a tu iglesia, que a medida que estas verdades se profundicen en sus almas, sea combustible para seguir adelante, combustible para una mayor madurez. Y para aquellos que están aquí sentados y no han comprometido su vida a Cristo, oro para que traigas una profunda convicción con esas palabras. ¿Crees esto? Y que escuchen esas palabras y sepan que Cristo les está hablando directamente, incluso ahora, y que les concedas fe y arrepentimiento, que se aparten de sus pecados, que confíen en ti y solo en ti. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.